Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Malaquías García y como cumplimiento de la materia de Ingeniería Ambiental de Valoración de Residuos, presento la evidencia de aprendizaje, la ingeniería conceptual y los proyectos de valoración de residuos. La problemática que identifiqué y que vamos a analizar en este día es que en la ranchería Sajalá cuenta con 120 familias, de las cuales se encuentran esparcidas en un territorio que comprende a la ranchería. En esta no existen ni calles ni avenidas, solo entradas y veredas y callejones. Y para facilitar la gestión de residuos, que es la basura de estas familias, se acordó que deberían de acondicionar dos espacios que se depositarían de manera semanal y en bolsas para facilitar el trabajo a las personas del camión de la basura. Entonces, dentro de esa problemática se identifica que sí precisamente llevaban la basura al contenedor, esas familias. Sin embargo, eh, no hacían caso omiso a la gestión de basura de que era de que tenían que llevarlo con bolsas y aventarla, sino que las familias agarraban y depositaban ahí solamente la basura y se regresaban con su bolsa. Entonces eso producía que toda la basura se fuera mezclando con las demás, generando así malos olores, que los perros también llegaran, perros gatos, y vaciaran pues esos contenedores y pues que lo esparcieran en parte de la carretera, además de que era como un foco de infección o de posible enfermedad que se podría generar en esa zona. Dentro del objetivo yo consideré identificar la viabilidad de las tecnologías. En este caso, la intención, la finalidad es de analizar el compostaje y el contra el biodigestor casero, pues como forma de valorizar los residuos orgánicos generados en la ranchería. Como parte número uno de la planeación, la definición de la ingeniería conceptual es proponer tecnologías para reciclar el 100% de los residuos orgánicos que son generados en la ranchería con un método económico y amigable al medio ambiente. Los alcances del proyecto es proponer un plan de manejo de residuos orgánicos adecuados para solución del problema de la ranchería y determinar un espacio para los residuos orgánicos para el funcionamiento de la tecnología que tenga mayor factibilidad para la zona. Hasta estos momentos estoy analizando las dos tecnologías que pueden ser el biodigestor y la composta. Más adelante identificaremos cuál fue el método de selección para poder identificar la viabilidad de cada uno. Dentro de la evaluación de la disponibilidad y cuantificación del residuo seleccionado, consideré o se estimó que el 50% de los residuos que son generados en la ranchería pertenecen a los residuos orgánicos. Por lo tanto, se consideró como viable el poder utilizar una de estas dos tecnologías. El total de habitantes hasta este año, somos 480 personas, lo cual para poder identificar cuánto residuo generamos, considerando que el per cápita es de 0.41, pues entonces tenemos que, el per cápita sería 0.82, pero considerando que pertenece al 50% de los residuos orgánicos, entonces daría un total de 196.8 kilogramos diarios que son generados de residuos orgánicos. Bien. Definición de ubicación de las rutas de acopio a instalaciones. De este lado tenemos, o sea, alcanzamos a anotar esta parte que dice Agencia Auxiliar Municipal. Se encuentra comprendido entre prácticamente aproximadamente la mitad de la población. De este lado están agregados los puntitos grises que vemos de este lado, la población, de esa forma están distribuidas. Entonces, la agencia municipal se hizo precisamente para como un centro medio de la población. Por lo tanto, en estas zonas que estoy considerando, la ruta de acopio y la instalación para el proceso que así se asigne. Dentro de la especificación de volúmenes y calidad del producto, es necesario identificar aquí que primeramente lo que hice es realizar la conversión de 196.8 kilogramos diarios, convertirlos a metros cúbicos y me dio que diariamente se generan 0.20 metros cúbicos de basura orgánica. Entonces, suponiendo que
se está suponiendo que se aprovechará el día sábado. Cabe mencionar que el día sábado son juntas obligatorias que se tienen que llegar a ese centro, a la agencia municipal. Entonces aprovechar ese día para poder llegar con los residuos orgánicos. Se está considerando que sean con bolsas reciclables, es decir, nada más se llegue, se deposite, la persona indicada recibe, pesa, lleva los residuos a un lugar específico y la otra persona se regresa con su bolsa y pues lo tiene preparado para la siguiente semana y así. Entonces, considerando esos datos, tenemos que al multiplicar 0.19 por los 7 días que se está estimando que será el tiempo en que se va a acumular los residuos, entonces sería que 1.4 metros cúbicos semanales se estaría obteniendo de residuos orgánicos. Dentro de la estimación de la capacidad de las instalaciones del procesamiento, tenemos aquí que el volumen de las dimensiones del centro de acopio son 5 metros de ancho, 5 de largo, 4 de ancho y 2 de altura, dando 40 metros cúbicos la capacidad del centro de acopio. Si tenemos que semanalmente tenemos 1.4 metros cúbicos de residuos, entonces para poder saber la capacidad del espacio, realizamos este tipo de operaciones, sustituimos en la fórmula y tenemos que 40 metros cúbicos que pertenecen a la dimensión del centro de acopio entre 1.4 de la generación de residuos, tenemos que en 28.6 semanas estaríamos teniendo es el tiempo, se podría decir que es el tiempo promedio de vida de ese espacio. Obviamente, como se van a estar sacando residuos sólidos orgánicos, pues obviamente no vamos a poder llegar a un tiempo estimado en donde se llene toda la capacidad. Dentro de la elaboración de balances de masa y energía, tenemos que la entrada del proceso sería como que la entrada de todos los procesos. En este caso, se podría considerar la entrada de todos los residuos sólidos orgánicos que van entrando al proceso de acopio, que serían 13.5 metros cúbicos. Y la salida sería los componentes extraídos o retirados. En este caso no extraemos ni retiramos nada, más la fracción valorizable, que es el porcentaje neto, más la fracción no valorizable, que es también no sacamos nada de no valorizable, es todo valorizable. Aquí es importante señalar o mencionar que al contrario de estar extrayendo o retirando residuos, aquí se van a poner residuos, es decir, se va a tener asignado un espacio donde se va a utilizar el acerrín que está generando las dos carpinterías que existen en la zona, y se va a poner la capa de residuos sólidos orgánicos, una capa de acerrín, una capa de arena o de tierra, dependiendo de cuál sea la facilidad de la zona. Entonces estaría como que sumando más residuo. Dentro del diagrama de proceso, consideramos que se cumple de la siguiente manera: la entrada del residuo, separación manual. Estoy considerando acá que sea una persona la encargada de la recepción de los residuos orgánicos, recepciona, pesa y luego pasa a al siguiente proceso, que es la separación manual. Entonces acá otra persona asignada deberá estar separando los residuos en el caso que sea necesario. Sin embargo, dentro de las recomendaciones generales a la población se le va a indicar que sus residuos tienen que ser totalmente ya orgánicos, sí, pero sí es necesario contemplar de que sí va a existir una persona acá asignada. Después de esto pasa a la parte de la trituradora. Cotizando, identificamos que una trituradora no era factible, ya que al hacer un análisis de ciclo de vida, así muy rapidísimo, se identificó que su producción
Decíamos, una trituradora, analizando y realizando un análisis de ciclo de vida, identificamos que no es viable, ya que aparte de generar contaminantes, para la creación de esa máquina se utilizaron también CO2, por lo tanto mejor decidimos que la trituración debería de ser de manera mecánica. Es decir, estamos asignando, más adelante se va a enseñar en una tabla, tres machetes para la trituración de estos residuos sólidos orgánicos. Por lo tanto, necesitamos 3 personas encargadas de este espacio, de esta área. Después de esto, pasa al siguiente proceso, que es la homogeneidad. Acá lo que se pretende es de que el total de residuos que se genere, ya sea semanal o sea mensual, que mediante bieldos se den la vuelta para que se vayan mezclando, ¿sí? Para que esté de manera homogénea, para poder aprovechar todos los beneficios de que cada uno va a aportar, ¿sí? Después de eso, nos vamos aquí a la tecnología seleccionado. Aquí es importante mencionar que únicamente dejo aquí tecnología seleccionada, ya que hasta el momento no hemos identificado cuál es la tecnología viable, que estamos todavía en proceso de selección de una composta o un biodigestor casero. Posteriormente pasará al almacén, en donde estarán guardados para su almacenamiento y la transportación en el caso de la exportación que se tenga que hacer, o la venta. Y después aquí está ya el fluente. La descripción del proceso y la tecnología seleccionadas. Acá tenemos que la separación manual, que ya lo mencionamos anteriormente, en qué va a consistir, también la trituración, la homogeneidad y las tecnologías. Nos pasamos a la siguiente diapositiva. El diseño del proceso. Aquí tenemos que el volumen de la composta es con estas dimensiones, ¿sí? Anteriormente habíamos hablado de unas dimensiones, pero del centro de acopio. Sí, no me gustaría que nos confundiéramos, ya que ahora estamos ya en el diseño del proceso que nos va a hacer la valoración del residuo orgánico. Tenemos que, o lo estamos contemplando, que va a ser de 3x3 con una profundidad de 1.5 metros. Por lo tanto, tiene la capacidad de 13.5 metros cúbicos. Ahora, si obtendremos semanalmente 1.4 metros cúbicos, seleccionando acá los datos y sustituyendo, tenemos que al final de 9.6 semanas tendríamos llena esta composta. Ahora, la selección de la tecnología. El proceso que utilizó para la selección de esta tecnología es mediante el instrumento de matriz de selección. En este caso se consideran los criterios sociales, técnicos, económicos y ambientales de la zona. Entonces, realizando un análisis de estas dos tecnologías, donde analizamos la tecnología del compostaje y la tecnología del biodigestor, obtuvimos un resultado de IME. Entonces, el que obtuvo mayor porcentaje acá al final fue el del compostaje. Es necesario mencionar que el del biodigestor bajó mucho, ya que mediante usos y costumbres, pues no fue viable la tecnología del biodigestor. La estimación de los costos para la determinación de la inversión. Acá tengo la cantidad que vamos a necesitar, la inversión que se tiene que realizar, las características, los precios unitarios y los subtotales. Esto fue multiplicado por 3, los precios unitarios, ya que son 3 de cantidades que necesitamos. Entonces al final llegamos a una conclusión de que necesitamos de inversión 5,456 pesos. Entonces, si tenemos que la capacidad de la composta será de 13.5 metros cúbicos y que la bolsa de 50 kilos de abono del compost está aproximadamente en 750 pesos, entonces tenemos que, realizando la conversión, tenemos que son 189
bolsas de 150 kilogramos de abono de compost que nos sale en ese proceso. Entonces, para la conversión utilicé que la densidad de la basura orgánica es de 0.7 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, convirtiéndolo, y sacamos que 13.5 metros cúbicos, que son el área del compost, tenemos que se genera abono de 9.450 kilogramos. Entonces, este resultado fue que lo dividimos entre 50 y salen 189. Así que 9.6 semanas de la recolección de materia prima más 3 semanas del proceso del compostaje, sale que en 12 semanas y 6 días, que equivalen a 3 meses y 6 días, estaríamos produciendo la cantidad de ente mencionado. Por lo tanto, este monto invertido se recuperaría en 3 meses y 6 días. Así que, a modo de conclusión, queda que la ranchería es idónea para la valorización de materia orgánica generada desde sus hogares, que los residuos de calidad serán toda aquella que no esté revuelta con otro residuo, que de acuerdo a los usos y costumbres no permite la promoción de la tecnología de un biodigestor que desconoce su funcionamiento y que no están dispuestos a invertir por medio del fracaso, que el costo de producción de biogás y distribución es mayor, que la inversión de recuperación es a los 3 meses y 6 días y que el acopio de residuos debe ser constante para no bajar el rendimiento del sistema. En esto se hace la recomendación a la población de que todos los sábados hagan el mismo proceso siempre, que el día asignado sábado se respete y que los encargados del área trabajen en sistemas de 3 días que la comunidad decida. Al finalizar con esta propuesta, el proyecto puede darme cuenta de que el sistema de compostaje es idóneo para la valoración de los residuos orgánicos. Se puede adoptar a otras zonas, sin embargo hay que considerar que entre más cerca de la ciudad aumenta su inversión en mano de obra y el espacio asignado para su operación. Generación de gas a partir de materia orgánica mediante un biodigestor. Pues esta tecnología sustituye al procedimiento del petróleo crudo en las refinerías o en subproductos de una planta química. Pues es un recipiente o tanque cerrado herméticamente y se encarga de los residuos orgánicos. Esta se descompone mediante el proceso anaeróbico y produce gas. Dentro de las ventajas obtenemos que produce biogás natural, evita la extracción de combustible no renovable, aprovecha los residuos orgánicos, obtiene fertilizante natural, promueve el desarrollo sostenible, mejora las condiciones sanitarias, malos olores, insectos, microorganismos que pueden afectar al ser humano. Los residuos potencialmente valorizables para el biodigestor son el estiércol de mascota, de bovinos, restos de comida, restos de vegetales generados en los hogares, hojas secas, acerrín. Dentro de sus desventajas es que su construcción puede ser complicada, la inversión inicial puede ser alta y compleja, y si no maneja los subproductos correctamente puede existir gases nocivos. Esta tecnología ayuda al medio ambiente a evitar la generación de gases contaminantes y los residuos mientras su descomposición afectan con malos olores, daños a la fauna, al sistema hídrico y enfermedades. En la actualidad, su aplicación de esta biotecnología es para generar biogás de manera natural que puede ser utilizado como combustible por su poder calorífico. Los contaminantes que genera la aplicación de esta tecnología son transporte de la tecnología, elaboración de la misma y el proceso un mínimo de CO2. Al momento de cuando se pone en marcha el biodigestor, produce o exhala un poco de dióxido de carbono. Los residuos que genera el biodigestor al término de su vida útil pueden ser reciclados, la parte que funcione, y la parte que esté dañada ser sustituida por otro, dependerá del material. Ahora, ¿cuál es mi impresión o cuál es mi punto de vista de los residuos de las tecnologías verdes? Yo creo que como futuro ingeniero en tecnología ambiental nos
nos propone o nos genera retos, ya que estos residuos sí son, estas tecnologías fueron diseñadas para un uso verde, para el medio ambiente, y pues obviamente su inversión en ocasiones es fuerte, pero muy pocos están considerando el qué hacer con con cuando termina su vida útil de esas tecnologías. Entonces yo propongo que en identificar cuáles son los materiales de cada tecnología y identificar su valoración. Son muy pocos los materiales que todavía no se han identificado como valorables, así que aprovechar la tecnología que tenemos del Internet para poder identificar la valoración de estos residuos sólidos que son generados. Bueno, se despide de ustedes Malaquías García y nos vemos en el siguiente video.